Cambiemos el aguantar por sostener, la lucha por alianza, la rebelión por liberación. Bienvenida a un espacio donde exhalar y liberar desde la conciencia y la intención, donde aprender a no llevarnos a la urgencia, aguantar hasta explotar. Buenos días, bienvenidos Bienvenida a un nuevo capítulo de Atracones Atracones de... Hoy tenemos un Atracones de movidito, un Atracones de movimiento respetuoso, de movimiento amoroso. ¿Y con quién íbamos a grabar un Atracones de movimiento si no era con Mónica de Sanamente Mónica? Mónica, ¿qué tal? Hola Juana, qué guay. Estoy encantadísima de estar aquí en este espacio contigo. Encantada yo. Me encanta. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Vamos Gracias a a ver, ti vamos por a ver. invitarme. Y a ti por aceptar. Vamos a ver, vamos a hablar de movimiento estando, esto es raro, vamos a hablar de movimiento estando quietas, sentadas en la silla las dos, y vamos a hablar de un movimiento respetuoso y de un movimiento amoroso. ¿Y qué entiendes tú por un movimiento respetuoso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un movimiento respetuoso, de un movimiento amoroso? Pues bueno, como muchas de las cosas que hacemos en la vida, muchas veces lo más importante es el para qué, ¿no? Es decir, ese movimiento para qué lo hacemos. Y bueno, eso también nos engancha con desde dónde lo hacemos, ¿no? Em, Al final, muchas veces el movimiento, ya sea hacer deporte, ir al gimnasio, hacer yoga, lo que sea, ¿no? Muchas veces está focalizado en un para adelgazar, ¿no? Un para conseguir un cuerpo determinado. Y eso a veces pues, nos lleva a un desde dónde, pues desde un lugar de autoodio o desde un lugar de no aceptación o desde un lugar de rechazo, desde un lugar de tengo la esperanza de que cuando adelgace voy a poder quererme. Y claro, el, el objetivo a la hora de movernos es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de movimiento amoroso o respetuoso, pues es un movimiento que está orientado al autocuidado, al amor que nos tenemos a nosotras mismas, con todo lo que eso puede llegar a conllevar, claro, que son muchos aspectos, ¿no? Podríamos decir entonces que lo contrario de un movimiento respetuoso y amoroso y consciente, ¿no? En este para qué y por qué lo hago, sería un movimiento que nace del sometimiento, ¿sí? O que nos lleva a someternos, un movimiento hecho desde el rechazo y desde la culpa, desde la vara, ¿no? Tienes que moverte. Exacto. De hecho, es una de las cosas que más, bueno, ya luego lo abordaremos, ¿no? Cuando hablemos bueno, de los problemas que puedes tener a la hora de hacer movimiento, que es que muchas veces entendemos ese movimiento desde una obligación moral, ¿no? Incluso. Entonces, claro, hay un factor fundamental para poder diferenciar en qué movimiento estás, si estás en un movimiento, como dices tú, de sometimiento o no, hay un factor diferencial que es el placer. Ese es el gran diferenciador de cuando estamos en un lugar de autoamor, de respeto, de autogozo, ¿no? Al final, y cuando lo vivimos desde un lugar, ¿no? De obligación moral o de sometimiento, como dices tú. El placer genuino, claro, porque a veces se Claro, experimenta placer de haber conseguido hacerlo y esto es un placer desde mi punto de vista un poco perverso, ¿no? El placer de haberme sometido y haber conseguido someterme. Aquí hay un poco de perversión del placer. El placer genuino, el placer que nace del ser y de que esto que estoy haciendo nace de mí y me llena a mí, ¿no? No nace de ninguna otra intención. exacto. Exacto. No obstante, o sea, hay veces, Juana, que es verdad que hacemos movimiento y hay gente que es que odia hacer movimiento, ¿no? Entonces es algo como que no. Y sí que lo viven un poco desde el lugar de, mira, yo sé que lo tengo que hacer porque no puedo estar siempre sentada en una silla, al final, para mí vale más el valor de salud, ¿no? Para mí. Es verdad que no es algo que me súper encante, pero para mí es importante la salud, que no tiene por qué, ¿eh? Hay gente que yo eso es algo que llevo ampliando ya un tiempo, ¿no? Es como, si para ti es importante el autocuidado, el bienestar, el sentirte bien con tu cuerpo, o sentirte ligera, o sentirte lo que sea, ¿no? Y si eso es importante para ti, hay veces que
quizá el movimiento no es algo que te súper Ujú, encante, pero sí que experimentas un gozo en el darle a tu cuerpo lo que ujú. realmente, bueno, pues es necesario y tú sabes que estás nutriéndolo, ¿no? Entonces ahí experimentas un placer, lo que dices tú, ¿no? Como enriquecedor. No desde un lugar del reto, ¿no? Que eso es una palabra con movimiento que se oye mucho en los gimnasios. El reto, consigo el reto y soy mejor porque, o sea, ahí es como dices tú, ¿no? Una cuestión un poco perversa. Pero se puede conseguir incluso hacer movimiento placentero sin que te guste el movimiento. Esto, ¿no? Desde la elección consciente, ¿no? Desde el elijo Consciente, eso es, hacer poniéndole conciencia, ¿no? Al desde tema. el Y elijo luego hacer movimiento. Y luego dentro del abanico de movimientos, que ese es otro de los factores, ¿no? También muy bien saber desde dónde estás utilizándolo. Es súper típico, ¿no? Yo en consulta me pasa un montón que mis acompañadas vienen y me dicen, no, claro, es que a mí me encanta hacer yoga, pero es que, claro, pienso que no estoy haciendo nada. O sea, bueno, eso es como la típica, ¿no? En Ujú, plan, bueno, pero es que, a ver, o sea, todo el movimiento es algo positivo. Y dentro del yoga, incluso, puedes trabajar a muchos niveles. O sea, puedes trabajar a nivel, quiero estirar simplemente o quiero relajarme, pero también se puede trabajar muchísimo cardiovascularmente. Solo hay que sí. ponerse a hacer saludos al sol y bueno, yo creo que el corazón ya mismo te lo dice. O sea, que dentro de la actividad física que te gusta, al final lo importante es estar conectado con el placer y con lo que a ti te gusta. Y luego hay otra cosa que también siempre digo en todos, o sea, siempre que hablo de movimiento, ¿no? Que es que a veces es más importante estar activo que hacer deporte. Que es que eso también es muy Ujú, importante, porque hay veces que, claro, hay gente que, jo, es que yo no tengo tiempo para dedicarle una hora o una hora y media o 3 veces por semana, porque es que no lo tengo, porque es que, mira, yo tengo unos niños pequeños, tengo un negocio que me absorbe o tengo, ¿no? Entonces es como, vale, pero venga, vamos a hacer lo mínimo, ¿no? ¿Qué pequeño paso puedes dar pequeño, ¿no? Para acercarte un poco más hacia eso que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues con el tema de, joder, ¿quién no puede sacar 5 minutos por la mañana para hacer un estiramiento? ¿Quién no puede elegir coger la escalera en lugar del ascensor? Quizá no todas las veces que vayas a casa o subas a casa, pero una vez al día. Bueno, ya emplearás. ¿Quién no puede bajar a la compra y pues andar un poquito más? ¿O quién no puede bajarse una parada antes del autobús? ujú. Es Entonces, que aquí son pequeñas estarían, cosas, claro, que al final están aportando un montón. ujú, y este razonamiento de antes que tú decías, ¿no? Ya, pero es que forma parte un poco de las creencias que tenemos sobre lo que es moverse y lo que no es moverse, y esas creencias están funcionando un poco como resistencia, ¿no? Revisar, creo que es importante revisar qué creencias tenemos alrededor de lo que es moverse y de lo que es, y Claro, de lo que no es moverse, porque muchas de esas creencias nos van a estar impidiendo el tomar acción, ¿no? Y el empezar a total. movernos. Me surge una pregunta, y seguramente a quien nos esté escuchando también puede que se le haya preguntado. Cuando hablabas bueno, del movimiento como una cosa que a lo mejor no te apetece hacer, pero acabas haciendo porque, por salud o porque tu cuerpo lo necesita. Entonces, me surgen dos preguntas. Una es, ¿nuestro cuerpo necesita moverse? ¿Y qué es moverse? Y ahí están esas creencias de lo que es y lo que no es moverse. Y el cuerpo, al cuerpo de base le gusta el movimiento, o sea, no solo que esté preparado, sino que le gusta moverse, experimenta placer genuino en moverse, el cuerpo está preparado para ello. Eh, des- o sea, biológicamente estamos hechos para movernos. La realidad es que si tú miras la historia de la humanidad, eh, el ser humano sedentario o sea, ha sido nómada toda su vida, o sea, toda la evolución, ¿no? Es ahora cuando estamos siendo más sedentarios en todos los aspectos, ¿no? Primero, porque siempre vivimos en el mismo lugar, más o menos, dentro de un orden, pero nosotros no estamos cambiando cada estación de lugar de residencia, ¿no? No andamos grandes caminatas cuando realmente el ser humano siempre ha hecho esto, ¿no? El ser humano antiguamente en la prehistoria sabía cazar, o sea, el cuerpo humano está hecho para el movimiento. De hecho, hay muchas corrientes del movimiento que están apostando por hacer un movimiento como mucho más adaptado a lo que hacíamos en la prehistoria incluso. O sea,
Se sabe que es mucho más beneficioso para el cuerpo a veces, pues, por ejemplo, bailar, bajar al suelo, levantarse, porque ese es el típico movimiento que tú puedes hacer de manera orgánica. Y no tanto a lo mejor coger un montón de peso, ¿no? Por ejemplo, porque eso es algo que quizá no es lo más natural o lo más orgánico. Eso es la realidad, que al final el cuerpo, ¿no? Está hecho para moverse. Y de hecho yo creo que cuando hacemos un movimiento acorde con las necesidades, acorde con nuestra circunstancia, que ese también es otro tema que podríamos ahí abordar, ¿no? Cuando no coges un movimiento que está fuera totalmente de tu forma física, fuera totalmente de tu horario, fuera totalmente de lo que necesitas, ¿no? Tu cuerpo y tu esencia, que para eso también creo que hay que aprender mucho a conectarse con tu yo interno y con tus necesidades más esenciales, ¿no? De la esencia de ti, ¿no? Cuando tú conectas con eso, es que ahí hay un lenguaje, ¿no? Que no solamente vale para el movimiento, vale para todo el tema de aceptación corporal, que al final es lo que yo trabajo, que es abrir una comunicación entre lo que te dice tu gran maestro que llevas dentro y, y esas sensaciones corporales que tienes después de moverte. Ujú. Y conectarte con eso, ¿no? Porque quizá es ahí donde, aunque no es algo que te superapetezca, sí es verdad que hay unas sensaciones, placenteras en el hecho de que estás como alineado con quién eres. Evidentemente, si tú llevas sin moverte 4 meses y de repente, como es muy mentalidad dieta esto, ¿no? No es dieta de alimentos, pero es dieta de temas movimiento, ¿no? ¿Me entendéis? La cultura, ¿no? De Sí, la y a dieta. partir del lunes empiezo, me A partir pego. del lunes empiezo y entonces me voy al gimnasio y me meto 1 hora y media de gimnasio el lunes, martes y el jueves yo ya estoy que no puedo. O sea, tu cuerpo está diciendo, pero ¿qué me estás contando? Entonces, claro, si tú a tu cuerpo le das eso de repente, es que, o sea, claro, no vas a experimentar placer Y no vas a estar alineada, y obviamente. no vas a estar alineada. Si Mm. luego haces un movimiento que tú consideras que no es adelgazante, que eso también es otra cosa que hay que cambiarse la mentalidad, claro, porque ese es el tema, ¿no? Tú haces un movimiento que es, pues bueno, a lo mejor haces una clase de yoga media hora por la mañana. A mí todavía me pasa, que dices, pero es que esto no es suficiente. Y entonces ahí es la mente la que te está impidiendo sentir Las placer. creencias. Sí. Porque eso es una creencia gordísima que tienes de debería de estar haciendo otra cosa que esté sudando y que tenga agujetas al día siguiente porque si no, no he hecho deporte. No O he no he hecho hecho nada. movimiento o no es algo bueno para mí. Entonces, igual que con la alimentación hay un montón de creencias que nos anclan a comportamientos sin sentido, porque es como, hay que desayunar. Pues si es que tú no tienes hambre nunca por la mañana, ¿por qué tienes que desayunar? Ujú. Come cuando tengas hambre, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué tienes que darte una paliza haciendo deporte y si no es eso, no es movimiento? O sea, parece que luce menos. Yo no he visto a ninguna instagramer que se ponga subiendo las escaleras de su casa, pero eso también es movimiento, ¿sabes? Seguro. Además, Quiero esto decir que es como con la alimentación, ¿no? La alimentación ha de adaptarse a ti y no tú a la alimentación. Y esto es lo mismo, el movimiento ha de adaptarse lo a mismo. ti, a tu estilo de vida, a tu estado de este momento, a tus Exacto, necesidades, a lo que ese exacto, alineado contigo que tú dices, ¿no? El estar alineado con tus necesidades del momento, con tu sentir, con tu ser en ese momento total. y contigo, ¿no? Y no adaptarte tú, que ahí es donde empiezas a ese sometimiento que decíamos al principio, cuando yo me intento adaptar a toda costa a una cosa que existe en mi mente, que es una serie de requisitos que tiene que cumplir el movimiento, ¿no? Pues tiene que ser 1 hora mínimo y tiene que ser, ¿no? Pues creencias que hay ahí 3 veces almacenadas. por semana, 3 por veces lo por menos, semana, si que no, no no es nada. sudar, que el corazón se te salga Exacto, por la boca, que tengas agujetas. exacto. Hablamos de aceptación Tiene que corporal, ser seguido, tiene esa que es ser otra. Tiene que ser seguido porque seguido, no puede ser 15 minutos por la no, tiene que ser seguido, pero empezando por ahora sí es una cosa, empezando por la creencia que hay que hacer deporte o hay que esto, moverse. No, no señor, o sea, no hay ninguna moralidad en el hecho de hacer deporte o de moverse. No, una persona no es mejor que otra moralmente, ni puedes juzgar moralmente a alguien que no le dé la gana moverse, punto. O sea, eso para empezar, o sea, es así, o sea, que es algo positivo para el cuerpo, eso es innegable, pero creo que es importante que la primera creencia a derribar es que es una obligación moral. totalmente. Sí, sí, porque cuando empezamos así, no hay ningún
artículo en el Código Penal que diga que hay que moverse, ahí ¿vale? está, Entonces, igual que comer X cosas. No está, no exacto, existe y tiene que ser algo que nazca total, de yo quiero, exacto. si es que quiero, De, y si de quiero, yo quiero, lo de hago mi desde el quiero. valor es este, de si yo Exacto. quiero vivir mi valor cada día de bienestar, Ujú. pero si tú tienes otros valores en la vida y en este momento de tu vida no te quieres mover, no te muevas. O sea, Exacto. No eres es, peor, ni te van a eso, meter en la cárcel. Es una exacto, elección. ¿Y qué diferencia exacto. cuando se hacen las cosas desde la elección, ¿no? Porque si hablamos de movimiento consciente, va a ser difícil hacer un movimiento consciente si no hay una elección consciente de fondo y una decisión y no esa presión desde el debo, desde el tengo que. Hablabas antes de aceptación corporal, que es lo que tú trabajas, y cómo el movimiento puede, ¿cómo? Te pregunto, ¿cómo el movimiento o cómo incluir el movimiento o no incluirlo tiene un impacto en la aceptación corporal? Bueno, para mí ha sido fundamental. Date cuenta que yo trabajo la aceptación corporal devolviéndole la funcionalidad al cuerpo. Siempre hemos oído, ¿no? En el movimiento Body Positive, que ha hecho muchísimo bien, por supuesto, todos los cuerpos son bellos. Y yo siempre voy a algo más allá, ¿no? Que es que todos los cuerpos, no sé si son bellos o no, pero me da igual. O sea, la cuestión es, ¿para qué vale el cuerpo, no? Entonces, creo que la mayor fuente de insatisfacción corporal está en tratarnos a nosotras mismas, y lo digo en femenino porque en general sufrimos mucho más de cosificación, tratarnos a nosotras mismas como objetos de nuestra vida. Nuestro cuerpo es un objeto, entonces nosotras no habitamos el cuerpo, sino que estamos constantemente monitoreándonos a ver cómo nos ven los demás. A ver, te estás poniendo una ropa y no estás percibiendo las sensaciones corporales que tienes cuando te pones esa ropa, si estás cómoda, si no, cuando te miras al espejo con esa ropa, qué energía percibes. No, tú estás en cómo te van a ver cuando vayas al sitio y si te va a criticar fulana o zutana o si le vas a parecer follable a zutano. O sea, ese es el criterio que tienes a la hora de Ujú. elegir, por ejemplo, esto, ¿no? El Igual cuerpo. que aquí también desde el movimiento también, o sea, puedes elegirlo desde un lugar de objeto, es decir, si yo me meto una paliza en el gimnasio y tengo el culo que me da con la nuca, pues voy a ser mucho más follable, y lo digo técnicamente, que si no lo hago. Entonces ahí te estás colocando desde el objeto. Sin embargo, si tú eliges el movimiento desde un lugar de sujeto de tu vida, ahí es cuando empiezas a sentir placer, cuando empiezas a sentir placer no por ser mejor dentro del grupo o por ser más aceptada, sino placer genuino, como dices tú, ¿no? De sentir lo que estás percibiendo en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, para la aceptación corporal es genial. ¿Por qué? Porque yo en los retiros, en los cursos y en consulta también utilizo mucho movimiento porque te devuelve a ese lugar funcional. Eso es. Claro, cuando tú practicas el movimiento consciente, tú empiezas a percibir a tu cuerpo desde la funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si hay mucha gente, ¿no? Que es en mis clases de danza hay mucha gente que es apasionada de bailar, pero nunca se ha atrevido, ¿no? Por ejemplo, esto es lo típico. Ujú. Claro, cuando de repente una persona que se automachaca muchísimo, tiene muchísima insatisfacción corporal, goza de bailar, claro, cuando yo termino las clases digo: "Vale, ¿y gracias a qué habéis podido experimentar ese placer?". Gracias al cuerpo. Joder, cuántas cosas estamos experimentando, ¿no? En la vida, y no estamos agradeciendo al cuerpo, porque todo lo que percibimos, ¿no? Yo siempre lo pregunto, el momento más feliz de tu vida, no sé, tu canción favorita, tu peli favorita, ¿cómo sabes que eso es así? ¿Cómo sabes que ese día fue el más feliz de tu vida? Porque lo percibiste, ¿dónde? En Ujú. el cuerpo. Entonces, tanto en terapia, que yo siempre voy mucho al cuerpo, o sea, me siento, vale, ¿dónde lo sientes? Porque ahí es donde empiezas a generar ese lenguaje entre tú y tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí es donde se da la magia, y es cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a habitarlo, y entonces ahí es cuando empiezas a, por lo menos, respetarte. Ujú. Respetar tu cuerpo porque aparte de tener una cara bonita o aparte de tener un culo X o no tenerlo, es que hace tantas cosas por ti que es tan injusto, ¿no? Que solo lo midamos por cuánto se parece o no a un canon de belleza. Completamente, ¿no? El cuerpo Entonces, te claro, el permite, movimiento te instala ahí, o sea, es que no hay tu tía, o sea, es que cuando tú haces
una clase de yoga y estás consciente de lo que estás haciendo, lo haces desde ese lugar, es que, claro, eso te conecta, ¿no? El problema es que, bueno, hay que encontrar un movimiento que sea compasivo también. La compasión y volver a devolverle al cuerpo su lugar, ¿no? Y esa gratitud que nace de ver que el cuerpo te permite más cosas de las que no te permite y puedes devolverle esa gratitud y devolverle su lugar, ¿sí? Yo no soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo o un cuerpo me sostiene a mí, como quieras, no sé quién tiene a quién, pero bueno, pero no soy este cuerpo, sino que este cuerpo me sostiene, ¿no? Y está aquí Es para un medio, sostenerme. ¿no? Es un Es un medio, instrumento. es un instrumento. Yo siempre digo que ¿qué sería si no tuvieses un cuerpo? Una bola de luz. O sea, el cuerpo sirve para expresar tu ser, para relacionarte, para tocar, para experimentar la vida, ¿no? Para sentir la vida y no para, pues esto, vivir, pensar la vida o otras cosas que hacemos con la vida que a veces no son sentirlas. Entonces, el cuerpo es el instrumento y creo que el movimiento, lo has explicado muy bien, le devuelve ese lugar que no es mi cuerpo es el más bello, ¿no? No es este body positive del que hablabas, es más un body neutral, el cuerpo es un cuerpo y sirve para lo que sirven los cuerpos sirven para moverse y para sentir, qué bien, tengo uno, míralo, estupendo, tengo un cuerpo, voy a usarlo para lo que sirve, ¿no? Este cuerpo. Es maravilloso, es Exacto. un enfoque maravilloso y que creo que efectivamente es necesario para la aceptación corporal y para otras muchas cosas que nos vienen pues de cosas aprendidas y de la cultura de Total. dieta y de la cultura del sacrificio y del sufrimiento, que hay mucho con el cuerpo, con el ejercicio, ¿no? De cultura del sufrimiento y sacrificio, el no pain, no gain, el para presumir hay que sufrir, los Bueno, sí, tacones y todas las cosas que total, hacemos con el cuerpo, sometiéndolo total. para que nos devuelva algo que no sabemos lo que es, porque todos los días nos lo devuelve, que es respirar, andar, caminar y movernos también, ¿no? Mónica, ¿qué dificultades, creencias, resistencias, qué dificultades puede tener una persona a la hora de empezar el movimiento? Porque antes decía, una persona que viene a mis clases de danza y de repente experimenta placer, pero nunca se había atrevido a bailar porque le daba vergüenza, porque había una resistencia, algo le impedía ponerlo en Total. práctica, ¿no? ¿Qué resistencias? ¿Qué dificultades? ¿Qué cosas nos podemos Bueno, hay, encontrar a hay, la hora hay de poner en bastantes. práctica y cómo Sí. pasar por encima para que ese palito entre las ruedas no esté? A ver, cuéntanos. Claro, es que al final el movimiento es un arma de doble filo en el sentido de que hay muchas personas que tienen verdaderas dificultades con el tema del movimiento, primero porque lo han experimentado toda su vida como una obligación. Em, y es más, hay muchas personas que yo cuando hacemos movimiento se detonan emocionalmente porque para ellas moverse es un castigo. Entonces, cuando de repente, y sobre todo cuando una persona tiene un cuerpo que tiene alguna no normatividad, no voy a decir que tenga que ser gordo especialmente, sino, bueno, pues claro, al final, pues todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Cuando haces movimiento muchas veces te das de frente con eso, ¿no? Con esas limitaciones. O incluso con limitaciones emocionales, ¿no? En el sentido de a mí no me parece, yo qué sé, pues si soy una persona súper controladora, de repente verme bailando es como, ¡buf! O sea, me estoy exponiendo, al final esto es como, bueno, pues algo que me detona, ¿no? Entonces hay muchos detonadores emocionales en el movimiento. También, por ejemplo, cuando jugamos a algo, ¿no? Tipo tenis, pádel, yo qué sé, algo que sea de juego, también hay mucha gente que no se relaciona bien con el hecho de competir. Entonces, claro, ahí hay como ya muchos factores per se dentro del movimiento que, bueno, pues que yo creo que están ahí, que hay que darle su lugar, porque esto es algo que me gustaría abordar más adelante, pero creo que es importante que las personas que nos dedicamos a acompañar con temas de movimiento no estamos vendiendo camisetas. Quiero decir que hay un componente emocional en el movimiento. Creo que las personas que nos dedicamos a esto tendríamos que ser conscientes de que estamos tratando con emociones también, no solamente con enseñar la técnica, ¿no? Eso yo creo que es súper importante. Muy importante. Yo quiero añadir aquí que no solo quienes trabajan con movimiento, quienes trabajan con personas tienen que saber que las personas somos seres sintientes y tenemos Por emociones supuesto. y hemos de tenerlas en cuenta. No somos robots. Total, total, pero, o sea, tú puedes ser profesor de matemáticas y efectivamente hay una emocionalidad en todas las personas, ¿no? Y cuando te encuentras una dificultad, pues claro, tu manera de racionar es como diferente, ¿no? Pero en concreto en el tema del movimiento, desde mi punto de vista, es que es clave
porque, porque es que hay, aparte que las emociones se instalan en el cuerpo también, o sea, cuando mueves el cuerpo aparecen emociones porque están ahí anquilosadas a veces. O sea, quiero decir que eso es todo un tema a explorar, ¿no? Pero bueno, esto, ya más allá de esto, en general, ¿qué nos encontramos? Pues hombre, nos encontramos la mayoría de las veces, primero todo en la parafernalia de deporte, ¿no? Que está totalmente hecha para el postureo y para ser objetos, ¿no? Desde los leggings que te pones, hasta cómo los lleva la monitora, hasta todo el gimnasio completo lleno de espejos. Eh, claro, o sea, todo está hecho muy desde ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí puede haber muchísimas dificultades a la hora de cuando una persona va intentando llevar un movimiento amoroso. Hombre, pues con ese ambiente a veces es complicado. A veces es complicado. Y luego, pues claro, por supuesto, qué objetivos, ¿no? A la hora de hacer movimientos, muchas veces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es adelgazar. ¿Y cómo se mide? Por el número de centímetros que te quitas, no por la cantidad de placer que experimentas. Entonces, claro, esto pues aumenta mucho más la dificultad, ¿no? Y luego, por supuesto, las creencias internas. Lo que comentábamos antes. Si tú estás haciendo movimiento con un objetivo, al final por mucho que quieras, que es adelgazar, pues vas a estar valorando tu experiencia con el movimiento desde ahí, desde cuánto te acerca o te aleja, ¿no? de ese objetivo. Es Entonces, al pensar el final, movimiento y no sentir el movimiento. no, total, claro. Entonces, claro, es como, vale, yo me voy a spinning porque es que se quema más. Aunque no me gusta una mierda hacer spinning, y sinceramente, o sea, es que salgo alterada, duermo fatal después, porque la música estaba, yo qué sé, no sé, se me ocurre, ¿no? Habrá otra gente que le encante. Pero la cuestión es que pierdes libertad. Entonces, al final, claro, es mucho más difícil que te fidelices. Y luego, por otro lado, también hay veces que hay dificultades con respecto a personas que son muy controladoras en ese sentido y como que es como todo, como un mecanismo de control y entonces tiene que ser todo perfecto y entonces se toman el deporte y el movimiento desde una exigencia brutal y entonces no se permite ni un día fallar y entonces al final es un sometimiento y un estar en un lugar de falta de libertad absoluta, ¿no? Y entonces ahí pues entran pues un montón de comportamientos compulsivos que también Y claro, se bloqueos, ¿verdad? asocian, ¿no? Además de los Claro, comportamientos compulsivos, los bloqueos. exactamente. ¿Tú nos dirías dos o tres cosas que seguro que a mí me interesan mucho y seguro que a los demás, a la gente que nos escucha también, esas dos tips para salir de este bloqueo si es que lo tengo con el movimiento, para hacer ese pasito que no me lleva a donde quiero ir, pero me saca de donde estoy, ¿no? Ese empezar. Claro. A ver, también depende muchísimo de la situación de la persona, ¿no? Porque depende en qué situación estés, pues te va a valer más una cosa u otra. Por tanto, voy a hablar de algo un poco genérico que le valga un poco a todo el mundo, ¿no? Que es cuando estemos haciendo movimiento, si es que estamos practicando el movimiento. Ahora digo, para las personas que llevan mucho tiempo sin hacer movimiento, ya digo otro tip, pero en este caso, ¿no? Personas que ya estén haciendo movimiento y no estén muy seguras de cómo salir de ese bucle de autocosificación, incluso haciendo deporte, ¿no? O de control o de compulsión, ¿no? Que es, bueno, tomártelo un poco como una meditación. Es decir, la próxima vez que hagas movimiento, ya sea incluso las personas que no hagan deporte en concreto, levantarte a por un vaso de agua. ¿Qué es lo que, o sea, poner plena atención en lo que estás sintiendo cuando te estás moviendo, objetivamente? Cuando te levantas, vas a coger agua, ¿qué estás experimentando? Entonces, eso nos va a dar un foco interno y no externo a la hora de movernos. Entonces, por ejemplo, una práctica muy típica, por ejemplo, las personas que hacemos yoga, una práctica muy típica que es estar constantemente mirando a las vecinas. Súper típico. Tú no puedes hacer esto porque te estorba la tripa, porque llevas 4 meses sin moverte, porque lo que sea, ¿no? Entonces, como tú del foco, ¿dónde lo tienes? Lo tienes fuera. Claro, cuando no te sale algo, ¿qué es lo primero que haces? Mirar al lado. Y como a la otra le salga, te hunde la clase. O sea, ya es como, le está saliendo a todo el mundo menos a mí. Soy un fracaso y ya empieza un diálogo interno horroroso, ¿no? Entonces, mantener en la medida de lo posible el máximo
el foco interno en qué estoy sintiendo yo, independientemente de si me sale algo o no me sale algo, ¿no? La Y luego a las sensación. personas que llevan mucho tiempo sin hacer movimiento, simplemente que elijan el movimiento que sea compasivo para esa situación. Y también las personas, por ejemplo, que tienen una corporalidad grande, que muchas veces ahí tenemos como mucha resistencia. Yo, o sea, os cuento mi propia historia. Yo, he vivido el movimiento desde un lugar de castigo y, de hecho, en el confinamiento tuve que parar de hacer movimiento porque hubo un momento en que yo notaba que me estaba saliendo eso, ¿no? Entonces, primero darse el espacio para, bueno, pues cuando el cuerpo lo pida, pues ya lo haré, ¿no? O sea, esta obligación moral, quitársela. Y luego darnos cuenta también que el cuerpo tiene más dificultades por el número de tiempo que llevas sin hacer deporte. Es decir, las dificultades a la hora de ponerte a hacer deporte o que todo te cueste más o que al final te duela todo, ¿no? Que es la típica frase que se dice, muchas veces viene también por el número de tiempo que llevas sin moverte. Entonces, poner foco en eso y darte permiso para hacer un pequeño movimiento que te saque de ese bloqueo, de ese estancamiento, pues es elegir algo que sea pequeño, pero que te motive lo suficiente. Ujú. Pequeñas metas, ¿no? Lo que decías Pequeñas antes, metas. el no a caminar una hora, bueno, puedo hacer 10 minutos, puedo hacer 10 minutos, 5 de ida y 5 de vuelta, y esta tarde otros 10, 5 de ida y 5 de Y vuelta. puede que hagas un día y 2 no, y al otro 3 sí, Mm. y ir a trompicones, porque la vida son trompicones. Esta autocompasión, ¿no? Con el Es así, la vida son ciclos, no hay un invierno eterno, siempre hay ciclos. Entonces, un esconder día el sí, mañana no, látigo. hoy llueve, mañana hace sol, al otro está nublado, pues esto es igual. Un día lo harás, al día siguiente estarás 2 que no, pero tú sigue insistiendo. Y otro día hace otro poquito y bueno, pues vas a ver cómo se transforma tu vida. Guardar el látigo y en vez de con látigo, pues como cuando enseñamos a un niño a caminar o a lo que sea, bueno, pues no pasa nada, te has caído o hoy no has hecho ejercicio, pues Exacto, mañana, ¿no? Lo exactamente, importante es que tú te has propuesto tú, porque es tu objetivo, no es un objetivo de nadie, no está escrito en ninguna ley que tenga, tú quieres moverte y bueno, vas dando pasitos en esa dirección, ¿no? De moverte un poco más, que no sea o sí o no, o bien o mal, ¿no? exacto. Sí. Me parecen dos buenos tips y creo que podemos empezar a aplicarlos quien quiera moverse, recalco esto, quien quiera moverse. Revisemos dónde están las limitaciones, si realmente están en mi cuerpo o las limitaciones están en esas creencias y dónde me he puesto el rasero. Tengo que hacer todo ese Sí. ejercicio de aquella manera y bueno, entonces Totalmente. bajar. Y además en otra cosa que es más, que es la culpabilidad, que es algo que aparece mucho también, que es justo lo que estamos hablando. La culpabilidad te ancla en no hacerlo. Entonces, como me siento culpable porque no he sido capaz, porque fíjate cómo me he abandonado. Entonces te cuentas ese discurso y sigues en el sofá. Entonces, es decir, vale, yo sé que me he estado sin mover mucho tiempo, no pasa nada, el cuerpo es la leche. Luego al final vuelves a coger forma, o sea que no pasa Fantástico. nada. Mónica, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper enriquecedor y que es muy útil para el camino, ¿no? De reconciliarse, de no llevarnos a la explosión, de no generar tensión, sino alivio. Y creo que esto es básico con el cuerpo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que va, muchas gracias a ti y a todas las oyentes del podcast, que espero que pues, os haya gustado, que haya sido nutritivo. Yo, para mí, la experiencia también.